Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar del F-15 y vamos a hablar de su última versión, el F-15EX. Antes de nada, lo primero que tenemos que dejar claro es que el F-15EX ni es un nuevo avión de combate, ni es un avión de baja visibilidad al radar, ni nada por el estilo. El F-15EX solamente es una evolución del F-15 Strike Eagle. Ya está. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que dejar muy claro. ¿Por qué se ha desarrollado este avión del que Estados Unidos va a pedir aproximadamente algo más de 100 unidades? Bueno, pues muy sencillo, se ha desarrollado como consecuencia del fracaso de las políticas que han llevado a cabo las distintas administraciones estadounidenses. En principio, Estados Unidos iba a quedar solamente con 2 cazas para su fuerza aérea, con el F-35 que tenía que sustituir a un montón de aviones, desde los Harrier hasta los A-10, pasando por los F-16 y demás, y del F-22 Raptor que tenía que sustituir en teoría al F-15. ¿Qué ha sucedido? El Raptor es un avión extraordinario, pero obviamente todo lo que es bueno tiene un precio. Y en principio, de las unidades iniciales que se iban a adquirir del Raptor, se han adquirido menos de 200. Por lo tanto, por muy bueno que sea el Raptor, al final tú necesitas siempre un número mínimo para poder garantizar una serie de misiones y de disponibilidad. Con lo cual, en este aspecto, la USAF, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, no tiene suficiente con el Raptor. ¿Qué sucede? Que el F-35 da de sí lo que da de sí. Es muy bueno para algunas cosas, es un ordenador volante, pero al fin de cuentas solo puede llevar 4 misiles en su bodega interna de armas. Por lo tanto, el F-35 no te cubre la parte a la cual el Raptor, por una cuestión numérica, por una cuestión de efectivos, no llega. Por eso se ha decidido adquirir 100 unidades adicionales de este avión. Y este avión, como hemos dicho, no es ni más ni menos que una evolución del F-15 Strike Eagle que tanta fama alcanzó en los años 90 y principios de este siglo. Ahora más adelante lo vamos a ver, pero ni su motor, ni su radar, ni su aviónica, el F-15 Strike Eagle no incorpora absolutamente nada especial. Solamente hay una cosa que se ha probado en este avión, que además da una idea de para qué se quiere y por lo cual el F-35 solo vale para unas determinadas misiones y para mí es un error total en su concepción operativa, no en el avión, ojo, en su concepción operativa. Este nuevo modelo, el F-15 extremeño, es una broma, el F-15X, lo único que aporta nuevo es que lleva un sistema Amber, un sistema que es algo así como el mismo que está instalado, salvando a distancia por supuesto, en el submarino clase Virginia para poder disparar muchísimos misiles Tomahawk. Este sistema lo que le permite, se ha modificado los raíles del avión y le permite poder llevar hasta 22 misiles aire-aire. Esta es la principal novedad de este avión. Obviamente 22 misiles aire-aire, como os imaginaréis, es una salvajada y es realmente la única, digamos, novedad que tiene este avión y que demuestra que está diseñado para complementar al F-22 Raptor porque no se llegaron a adquirir las unidades necesarias del F-22 Raptor. Respecto al radar del avión, pues el radar del avión os lo voy a decir con una simple palabra o con 2 palabras: Super Hornet. El radar del avión es el mismo que monta el F-18 Super Hornet, ni más ni menos. Es el radar APG-82V1 y no incorpora ninguna novedad adicional. Es el mismo radar que utilizan los aviones de la Marina de Estados Unidos, en concreto el F-18. Y respecto al motor de avión, pues si el radar es un radar que ya lleva muchos años operativos en la Armada de Estados Unidos, el motor tampoco supone ningún tipo de novedad, porque el motor que monta es un General Electric F-110, que a poquito que tengáis conocimiento de temas militares os sonará a todos y cada uno de vosotros. El General Electric F-110 es el mismo motor que está disponible en otros aviones como por ejemplo el F-16 o que se incorporó al F-14 Tomcat en su versión D. El General Electric F-110 ahora mismo está en servicio no solamente con este avión, con el F-15X, sino que además está en servicio con el F-16 Block 50 y con el Block 70. Es un motor muy poderoso, eso sí, es capaz de desarrollar
una gran fuerza. De hecho, si no me falla la memoria, creo que desarrolla con postcombustión 125, 130 kN de fuerza o algo así. Por ejemplo, es casi el doble de lo que desarrolla el Rafale sin este sistema. Casi el doble, que luego lo cogéis todo al pie de la letra. Por lo tanto, como veis, tampoco el motor supone ningún tipo de mejora espectacular. Mismo radar que el Super Hornet, mismo motor que un F-16 Block 70, y la aviónica tampoco es nada del otro mundo. Fundamentalmente este avión lo que ha incorporado es ese sistema mencionado anteriormente, el Amber, que le permite llevar hasta 22 misiles aire-aire. Y luego, pues bueno, se le ha reforzado un poco la estructura para que esta pueda soportar hasta 20.000 horas de vuelo. Y añadir que el avión que se va a fabricar va a ser un avión biplaza. Y esto es otro, no error, pero consecuencia más de la desastrosa política que ha llevado Estados Unidos con el Raptor. ¿Por qué? Porque el avión va a ser biplaza, pero va a poder pilotarlo un solo piloto. No va a necesitar su radiooperador, no va a necesitar su compañero de vuelo. Lo va a poder operar un solo piloto, aunque sea un avión biplaza. Y diréis, ¿y entonces para qué hace un avión biplaza? Es que el único que se fabricaba ya era el biplaza. Los F-15 monoplaza ya se habían retirado de la línea de montaje y solamente estaban disponibles los F-15 biplazas. Por eso el F-15EX es un avión biplaza, pero que puede ser operado por un solo piloto. Pues es una cosa difícil de entender, porque además se podría haber aumentado la capacidad para llevar combustible interno, sustituyendo el espacio del asiento trasero del copiloto para ampliar el combustible y por lo tanto su radiación, que ya por sí es espectacular, ahora hablaremos de él, pero esa fue la decisión que se tomó. El F-15 inicialmente en Estados Unidos va a servir una serie de escuadrones a lo largo del territorio nacional, tanto en la costa oeste en California como en la costa este en Florida. Fundamentalmente van a ser las dos bases principales que va a tener, y se va a asignar tanto a la Fuerza Aérea como a la Guardia Nacional, en este caso la Guardia Nacional Aérea. Ha despertado cierto interés en determinados países, como es el caso de Indonesia o de Israel. No hay pedidos en firme, aunque sí es cierto que las unidades que adquirieron antaño, hace unos años, Arabia Saudí y Qatar, digamos que tienen cierto parecido a este avión. Porque al final, como os he demostrado, el F-15 solamente, el EX solamente es una variante del F-15 Strike Eagle. Simplemente es una variante, no supone absolutamente nada nuevo más allá del sistema Amber. Y luego ya en último lugar, respecto a este avión, pues hay que dejar una cosa muy clara. Estados Unidos ha hecho esto por lo que os he comentado, que no tiene suficiente cazabombarderos. Pero la realidad es que ahora mismo Estados Unidos, con esta aeronave, tendría prácticamente imposible poder conseguir superioridad aérea, por ejemplo, sobre España o por ejemplo sobre Francia. El F-15EX no es ni muchísimo lejos. Lo siento por las viudas del armamento estadounidense, es como pasa con el armamento ruso, pero es lo que hay. Con el F-15 no vas a conseguir superioridad aérea sobre un país defendido por Rafales o por Eurofighter. Esta es la realidad. Además, este sistema que le han puesto al F-15 para poder llevar más armas, el sistema Amber, obviamente casi duplica la capacidad de carga del avión, pero también le aumenta enormemente el RCS del mismo. Por lo tanto, el F-15, para poder penetrar un espacio aéreo densamente defendido, sobre todo con sistemas modernos, el F-15 lo iba a tener muy complicado. Sí que una vez que estas defensas pudiesen haber sido suprimidas por un F-35, entonces en este aspecto ya sí que sin esas capacidades avanzadas de defensa aérea, pues ya sí que podría utilizarse como cazabombardero para realizar ataques, digamos, muchísimo más de saturación. Pero en este aspecto, como avión de superioridad aérea, pues con un Sukhoi 30, con un MiG-29, por supuesto con los Mirage 2000, F-16, aunque sean del mismo país, pues con esos aviones sí que puede generar situaciones de superioridad aérea. Pero obviamente con aviones mucho más modernos como un Rafale o como un Eurofighter no podría hacer absolutamente nada. Y con un Gripen, pues habría que ver qué tipo de Gripen, por supuesto,
pero además de ver con qué tipo de Gripen, también tenemos que tener presente, como siempre, cuando pasa con estos tipos de aviones, a qué altitud, a cuántos pies se produce el combate. Porque en alguna circunstancia eso también iba a ser prácticamente determinante para saber si podría ganar, en este caso, el F-15 o si podría obtener la victoria el Gripen. Pero como veis, la nueva versión, el F-15X, no supone absolutamente nada excepcional ni nada nuevo. Simplemente es un parche que se ha puesto ante un nuevo y gravísimo fallo de los políticos que se dedican al tema de defensa. Ya sabemos que cuando ponemos un civil a hablar de temas militares, pues es como algunos comentarios que yo puedo leer diariamente. Es para, iba a decir un comentario eso es digamos para santiguarse, por decirlo suavemente. Y en último lugar, respecto a este cazabombardero, tenemos también que tener presente una cosa, y es la necesidad real de tener aviones, por ejemplo, como el F-35 para una misión muy concreta. El F-15 Silent Eagle, ante una defensa aérea seria, tendría muy difícil sobrevivir, porque tiene un RCS enorme. Y iba a ser fácilmente localizable y atacable. Sí es cierto que tiene algunas capacidades que le hacen pues realmente bueno, como por ejemplo ese empuje con posquemador que tiene, la velocidad máxima que puede alcanzar a altitud elevada de unos 2600 kilómetros, más 2,5 más o menos, Mach 2,5, su gran radio de acción de 1272 kilómetros, pero obviamente todos estos datos que son muy positivos para un cazabombardero, 1200 kilómetros con combustible externo, se entiende. Pero el RCS que tiene, si estamos hablando, por ejemplo, una defensa aérea como la española con el Patriot y el radar Lanza, el F-15 sería derribado, cuanto menos atacado, se daría la fuga mucho antes de que entrase en las 200 millas de las aguas jurisdiccionales españolas, cuanto más para acercarse directamente a tierra firme peninsular. Esta es la situación real y es una situación que hay que tener muy clara. Y por eso aviones como el F-35 para misiones, sobre todo de supresión de defensas aéreas en un primer ataque, es muy útil, sobre todo por eso, por su capacidad de poder ocultarse a los radares enemigos. Luego también es cierto que lleva muy poquitas armas, por lo tanto no te da para muchos lujos, pero para una determinada serie de misiones muy concreta, un F-35 puede ser muy válido. Pero luego a la hora de la verdad, a la hora de entablar grandes combates, a la hora de realizar ataques de saturación, de apoyar a las propias fuerzas terrestres, de penetrar en espacios aéreos a los cuales haya que intentar conseguir la superioridad aérea, el F-35 con 4 misiles, pues son una serie de misiones que le quedan demasiado grandes y que tendría que utilizar el Raptor. Como el Raptor es tan caro, pues por eso se ha decidido completar la flota con 100 unidades, algo más, 106 o 109 creo que ha sido. Y esto es algo que España debería de aprender de ello. Muchas gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.